Pues la clase de hoy día va a ser responder las preguntas que se han hecho durante las anteriores 5 clases y que no se ha tenido tiempo de responder durante esas clases. Realmente es muy bueno hacer preguntas, es muy bueno generar esta curiosidad, no quedarse con las cosas a medias o no muy claras, sino preguntar. Alentamos mucho que se hagan preguntas y mientras mejores preguntas se hacen, mejores respuestas obtenemos. Así que muchas gracias por las preguntas. Durante esta clase, el pastor Munir junto con Sergio y Tomás van a estar respondiendo a las preguntas que se han hecho en las clases anteriores. Pastor Munir, quisiera comenzar leyendo la primera pregunta para que usted, por favor, comience con las respuestas. Una de las preguntas que se ha hecho, y quisiera unir 2 preguntas que tienen mucha relación, dice, ¿quién elige? ¿El discípulo al mentor o el mentor al discípulo? ¿De qué manera se elige? Y quisiera unirla con esta otra pregunta que dice, ¿dónde tú estás y a quienes tú conoces, podrían considerarse esas las personas que Dios te dio? Gracias, Gaby. Muy buena pregunta. Y lo primero que diré es que Dios elige el mentor y el mentoreado. Es la gracia de Dios, es el favor de Dios que nos permite encontrar a un mentor y encontrar mentoreados. Nosotros debemos estar atentos y preguntarle al Señor y discernir quiénes nos dio el Señor. Recuerden la oración de Jesús en Juan 17, cuando Jesús ora al Padre y presenta el fruto de su ministerio de discipulado realmente. Y él dice, Señor, los que me diste, aquí están. Hay una tensión creativa muy interesante entre la gracia de Dios dándonos discípulos y dándonos discipuladores y nosotros eligiendo. Recuerden que Jesús pasó la noche entera orando al Padre y luego al día siguiente eligió de todos aquellos que le estaban siguiendo, eligió a 12 con un propósito para estar con él, para enviarlos. Entonces hay esa tensión entre la gracia de Dios otorgándonos personas con quienes iniciar una relación de discipulado, pero también la responsabilidad de elegir de acuerdo a criterios. También Jesús usó varios criterios de selección, por ejemplo, los encuentros divinos, es uno de los criterios de Jesús, que habla de encuentros personales donde la vida de alguien es marcada por recibir sabiduría, dirección o poder de Dios mediante la ayuda de otra persona. Otro criterio son patrones divinos, cuando la visión, el compromiso y el ritmo de vida de las personas, de varias personas o del discipulador y discípulo coinciden. Otro criterio son las altas exigencias que llevan ciertas personas a autoexcluirse por no querer pagar el precio de esas altas exigencias. Discernir quién responde a tu voz, demostrando una conexión espiritual y, por supuesto, la oración. Son aspectos muy importantes en cuanto a quién elige. Por ejemplo, los discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús y Jesús los aceptó. Ellos eligieron a Jesús, aunque más adelante Jesús los eligió a ellos cuando decidió quiénes eran los que iban a estar con él en el ministerio de Jesús. Uniendo a la pregunta 12, donde tú estás y a quienes tú conoces podría considerarse las personas que Dios me dio. Enfatizar que las personas más próximas con quienes más nos relacionamos generalmente son aquellas personas que Dios nos ha dado. Pero las personas que Dios te ha dado en una relación de discipulado no son todas las personas de una comunidad, no es todo Bolivia, no es todo Latinoamérica, no es ni siquiera toda la iglesia que tú pastoreas o lideras. Son aquellas personas que intencionalmente tú vas a discipular con propósito y va a coincidir la vida de ustedes también
muchas veces en una visión de liderazgo, visión de ministerio, con ciertos patrones, con esa flexibilidad y todos esos criterios que Jesús usó. Entonces, los que tú me diste en la oración de Jesús en Juan 17 eran pocas personas para Jesús, en realidad 12, 11 sin Judas, porque Judas tomó un paso al costado, y esas fueron las personas en quienes Jesús invirtió mucho tiempo, invirtió su corazón, y a quienes compartió el modelo relacional de discipulado, de hacer discípulos. Entonces, diciéndolo de otra manera, puede elegir el discípulo, puede elegir el discipulador, aunque tenemos que discernir quiénes son aquellas personas que Dios nos ha dado. Y respecto a elegir un discipulador, esa es la gracia de Dios, y oremos a Dios y levantemos nuestros ojos. No pensemos que va a caer un ángel del cielo para discipularnos a nosotros o para ser un mentor para nosotros. Ahí están, Dios los ha colocado, esa relación va a ir creciendo, esa relación debe conectarse, esa relación va a tener encuentros divinos, pero va a tener una intencionalidad también por la necesidad y por el corazón de un discípulo de tener un discipulador. Gracias. Gracias, Pastor Munir, por responder a esas dos preguntas. Esta siguiente pregunta quisiera que Sergio la pueda responder, por favor. Él se ha preparado para ello. Sergio, la pregunta ¿es factible un discipulado con reuniones programadas y reuniones casuales? Bien, buenas noches a todos los hermanos que todavía no he saludado. En respuesta a la pregunta, ¿es factible? Sí es factible, pero no es lo deseable, ¿ya? Una parte importante del discipulado es el aprendizaje de la disciplina y el compromiso. Quisiera leer un pasaje de la Escritura que es muy conocido en relación al discipulado. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le escribe Pablo a Timoteo. Ahora, noten las palabras que tienen que ver con esfuerzo, con trabajo, con compromiso. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí Pablo le está dando a Timoteo un principio de selección y es la fidelidad. Y la fidelidad tiene que ver con el compromiso. Entonces, si tú tienes reuniones muy casuales, no estás forjando esta dimensión del carácter en el discípulo, su compromiso contigo en un horario, con la palabra, etcétera. Ya el versículo 4 añade: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí nos está hablando de la disciplina militar, ¿no? Entonces, el discipulado hay que verlo como un moldeamiento del carácter de la persona, que, sobre todo aquella persona nueva en el Señor. Estamos moldeando un soldado. Y eso tiene que ser en un encuadre de cierta disciplina y exigencia. Ahora, si nos vamos a los evangelios, cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, hizo demandas bien fuertes, que dejaran lo que estaban haciendo, que tomen la cruz, en fin, demandas que requerían una decisión de todo o nada prácticamente. Y ese es parte del proceso de discipulado. Entonces, las reuniones programadas son útiles en ese sentido. Yo me acuerdo que la persona que me discipuló a mí, cuando yo me acerqué y le dije: oye, me gustaría estudiar la Biblia, me dijo: muy bien, nos vemos el lunes a las 6 de la mañana en tal lugar.
Yo no podía creer, 6 de la mañana, dijiste, o 6 de la tarde. No, de la mañana, me dijo. Yo no entendía por qué quería que lo vea a las 6 de la mañana. Después él me explicó y me dijo, si no hubieras llegado, yo hubiera sabido que tu deseo era solamente un deseo superficial. Pero como llegaste a las 6 de la mañana, para mí fue una confirmación del Señor de que tú estabas en serio con esto y que valía la pena que sigamos adelante. Entonces, hay maneras en que los discipuladores a veces ponen a prueba, digamos, el compromiso del discípulo, pero sí es muy importante este aspecto y creo que las reuniones programadas en ese sentido ayudan. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Sergio. La siguiente pregunta, Pastor Munir, dice, ¿un discipulador es lo mismo que un consejero? ¿En qué se diferencia el mentoreo del coaching? Ok, voy a aprovechar esa pregunta para aclarar varios términos, lo que es pastoreo, lo que es mentoreo, lo que es coaching, lo que es consejería, lo que es asesoría, lo que es discipulado. Son varios términos que pueden ser entendidos por diferentes, vamos a decir, líneas de manera diferente. Los términos que voy a compartir o los enfoques de cada uno de estos términos son los enfoques que nosotros los hemos estado trabajando y es como nosotros vemos esa relación. Entonces, repito, lo que es pastoreo, lo que es mentoreo, coaching, que es muy parecido, asesoría, discipulado. Podríamos decir que en algún momento se puede usar estos términos de manera sinónima en gran parte del tiempo. Yo puedo estar hablando de mentoreo y estoy hablando de discipulado, pero también estoy hablando de pastoreo, etcétera. Pero creo que es útil hacer una distinción de estos términos, más que todo para ver la profundización que puede tener cada uno de estos conceptos. Entonces, el primero, el pastoreo o una vida pastoreada es una vida intencionalmente acompañada, capacitada, apoyada para experimentar el cuidado pastoral de Jesús a través de un líder o un pequeño grupo comprometido con nuestras vidas y ministerio. Entonces, donde el enfoque es el cuidado, es el acompañamiento. Podría fallar o faltar el aspecto del crecimiento intencional. Por eso es necesario ampliar un poco el concepto, aunque podría estar incluido también. El mentoreo es el proceso en el que el mentor ayuda al mentoreado a crecer en su competencia ministerial o profesional hasta llegar a su pleno potencial. El mentor cree en el mentoreado, ve más allá de lo que él mismo ve o percibe, lo apoya, lo nutre, lo desafía según las metas de crecimiento del mentoreado, dentro obviamente de los propósitos de Dios para su vida. Ese es el mentoreo que generalmente se da uno a uno o en grupos muy pequeños. El coaching es similar al mentoreo. La diferencia puede ser que el coaching puede tener un enfoque más empresarial, más organizacional y generalmente incluye una compensación económica cuando hablamos del coaching, pero es muy similar, lo vamos a relacionar al concepto de mentoreo. La consejería puede ser similar también al mentoreo, pero la diferencia para nosotros en este modelo de discipulado y pastoreo de pastores es que el mentoreo se enfoca más en el futuro. El mentor hace que el mentoreado ponga los ojos en el futuro con una fuerza hacia adelante. La consejería puede identificar asuntos del pasado, ayudando a resolver problemas, barreras y superarlos. Obviamente, ambos ayudan a la persona a llegar a su pleno potencial, pero esa podría ser un poco la diferencia entre mentoreo y consejería. La asesoría es proporcionar a otros los conocimientos, habilidades y técnicas necesarias. La asesoría enfoca principalmente el área de
productividad, sea ministerial o profesional, aunque también puede tener el elemento del cuidado pastoral. En realidad, cualquiera de estas relaciones puede tener el elemento del cuidado pastoral, pero no siempre, por ejemplo, en el mentoreo, porque el mentoreo o el coaching puede enfocarse más en el potencial en cierta área específica. Igual la asesoría, pero también podría incluir el tema pastoral. La asesoría y el mentoreo son parecidos, aunque la asesoría puede ser más profunda, podría ser más enfocada en cierta área, en cierto desarrollo. Y finalmente, el que corona todos estos conceptos, el más amplio, el más, vamos a decir, bíblico, es el discipulado. El discipulado hace todo lo anterior y acrecienta un papel más proactivo por parte del discipulador. Enfoca áreas de crecimiento que el discipulador percibe que son importantes, ayudando al discípulo a crecer en áreas que no necesariamente pensaría. El discipulador tiene un papel mayor de liderazgo en la vida del discípulo. Busca además discernir en oración dónde los discípulos necesitan crecer. El discipulado también tiene un aspecto de compromiso personal, de lealtad, de amor, que va más allá de los anteriores. Y para resumirlo en pocas palabras, el discipulado es llevar a nuestros discípulos a ser como Jesús, a las metas de ser un discípulo igual a Jesús. Y eso le da la profundidad que tiene este concepto. Gracias. Gracias, Pastor Munir. Continuando con la siguiente pregunta, para usted también. La pregunta es, si mi discípulo está con COVID-19 y me llama para consolarlo, ¿qué debo hacer? Usar medios virtuales como este y ser ejemplo de prudencia, enseñándole que cuidarte a ti mismo es cuidar a los demás y a él también. Ese es un principio importante que uno modela a sus discípulos, el cuidarse uno mismo. Uno no va a lanzarse a un riesgo claro, cualquiera sea a nombre del discipulado. Uno tiene que enseñar cómo uno es prudente y cómo uno se cuida. De esa manera, cuida a los demás. Gracias, Pastor. Realmente una respuesta que es útil para todos nosotros. La siguiente pregunta quisiera pasarla a Sergio. Si el mentor es menor que el discípulo, ¿igual puede ser su mentor? Desde luego, claro que sí. Primero de Timoteo 4, 12 y 13 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas tareas son propias del discipulado y en este caso, Timoteo estuvo a cargo de una de las iglesias más importantes del primer siglo, la iglesia de Éfeso. Ustedes van a ver en la carta a los Efesios, en el primer capítulo, que Pablo le dice, te dejé en Éfeso para que corrigieses lo deficiente. Una tarea pastoral, una tarea obispal, diríamos, ¿no? De alguien que está vigilando por el ganado, o perdón, por el rebaño, disculpe. Pero la idea es que Pablo no pensó, este es muy joven, mejor no le doy estos encargos, no. El Espíritu Santo nos capacita, hermanos, y si un joven está conociendo a Jesucristo y está mostrando el fruto del Espíritu Santo, entonces ese joven es perfectamente un buen discipulador. Al contrario, yo creo que en las Escrituras la mayoría de los hechos son hechos de gente muy joven.
no solo el caso de David, ¿no? Bueno, Samuel y muchos otros en la Biblia son gente muy joven que ha asumido responsabilidades grandes eh, por el Señor, por el Espíritu Santo. Y creo que nuestra cultura más bien nos ha hecho retrasar o prolongar la juventud hasta los 25, 30 años, que ya, bueno, ya está con la vida hecha y derecha, etcétera. Hay muchos criterios ahí culturales, económicos, de profesión, que, que nos hacen prolongar y retardar las responsabilidades para con las personas. Yo animo más bien a tomar muy en serio a los adolescentes y a los jóvenes, capacitarlos, formarlos desde que están ya 12, 13 años, trabajar con ellos seriamente para que a sus 18, 19 ya sean una fuerza discipuladora, una fuerza viva en la iglesia y no solo tengamos que estar pensando en entretenerlos. Muchas gracias, Sergio, de bastante valor. La siguiente pregunta quisiera, Tomás, que tú la puedas responder y dice, ¿qué hacer si yo no puedo satisfacer la necesidad de mi mentoreado? ¿Debo animarle a buscar otro mentor? Gracias, la visita. Es necesario, hermanos, reconocer nuestras limitaciones y las limitaciones de los demás. Hemos dicho que el discipulador o el mentor no es el que tiene todas las respuestas, sino básicamente va a ser la persona que a través de buenas preguntas va a ayudar con la provisión de Dios a encontrar soluciones, y los desafíos van a tornarse en acciones que te ayuden a salir de una determinada situación. Pero si luego de transitar disciplinadamente la experiencia de la mentoría, tú evalúas las áreas que están careciendo de un soporte, puedes sugerir que estas áreas sean cubiertas por otras personas que podrías recomendar tú, o que tu mentoreado pueda, o tu discípulo pueda solicitar ser asignado en este caso. En el tema de la mentoría debemos encontrar o definir muy claramente que todos atravesamos diferentes circunstancias y desafíos, y no vamos a encontrar un mentor que tenga la experticia de todas las áreas de la vida. En el tema del discipulado, como bien decía el pastor, eso es algo mucho más trascendente, más permanente, y necesita un tiempo de caminar juntos, porque no es conocimiento lo que se trasciende, sino es rendición de cuentas, transparencia y vivir relaciones comprometidas y saludables. Pero en el caso de la mentoría, buscar a otras personas que sí tengan la solvencia y la experticia en las áreas donde quizá el mentor o la mentora ya no está cubriendo esas áreas. Y finalmente, decir que la transparencia y la rendición de cuentas deben permanecer. No importa si tú cambias de mentor o mentora. Y en el discipulado hacemos énfasis en esto porque así desarrollamos estas relaciones que mencionamos como comprometidas y saludables también. Muchas gracias, Tomás. Esta pregunta, Pastor Munir, va relacionada con lo que Tomás estaba compartiendo, y creo que es una pregunta que muchos nos hemos hecho en algún momento. Y dice, si soy nuevo en la iglesia y necesito mentor, ¿qué hago? Ok, gracias por esa pregunta. No importa si somos nuevos o antiguos en la iglesia, necesitamos ser discipulados y mentoreados. Hemos compartido en las clases anteriores una lista de sugerencias para buscar mentor. Entre las más importantes que puedo mencionar están obviamente la oración a Dios en primer lugar, porque Dios está listo a otorgarnos aquello que está en su corazón. Un discipulador o discípulos, en este caso el nuevo o el que necesita un discipulador o un mentor, Dios está en prioridad de responder nuestra oración respecto a tener un discipulador. Pero además de eso, es importante cuando te relacionas con un discipulador es que tengas claro cuál es tu sueño ministerial, cuál es la visión que tienes en tu vida, saber hacia dónde vas, establecer tus metas de crecimiento.
evaluarte también a ti mismo si estás dispuesto a ser un discípulo, como decía Sergio, en los criterios de ser un discípulo, alguien que tiene disciplina, alguien que renuncia, alguien que toma decisiones, alguien que se sujeta a un principio de autoridad. ¿Estás dispuesto? ¿Vas a ser un discípulo que un discipulador va a querer mentorear? Y luego de estos aspectos, no importa si eres nuevo o no, buscar intencionalmente un mentor, un discípulo y proponerle que nos mentoree. Muchísimas gracias, Pastor, por la respuesta. La siguiente pregunta, por favor, Tomás, si nos ayudas a contestar. Dice, en cuanto a la selección, ¿cómo saber que la persona seleccionada cumple con los criterios y exigencias? Muy bien, el pastor Munir nos acaba de recordar los criterios para elegir a un discipulador, un mentor, y siempre tengamos presente eso. Yo solamente quiero recordar de manera muy práctica lo que hemos hablado en nuestra sesión y voy a poner una diapositiva que espero la tengamos presente en todo nuestro tiempo de buscar discípulos también. Básicamente hemos hablado de que un discípulo en primera instancia pueda ser consagrado, una persona que esté volcada, apasionada por el ministerio y pueda de esa manera recibir este proceso. Debe estar disponible. Una vida simple, hemos hablado mucho de eso también. Debe ser sumiso en sujeción a este proceso que va a transitar juntamente con alguien que tiene más experiencia, que tiene más conocimiento, pero aún así es horizontal este proceso. Debe ser fiel, compromisos saludables, hemos dicho, compromisos genuinos que no duditen al momento de cualquier controversia, cualquier situación. La fidelidad se da cuando a veces hay incluso no hay conexión o no hay acuerdo en las opiniones. La fidelidad permanece incluso en esos momentos y en el discipulado es algo que puede presentarse también. Es importante que tenga influencia como líder. Todos tenemos influencia en un nivel grande o pequeño, pero al ser discipulados debemos entender que vamos a tener que discipular a otras personas. Por lo tanto, debemos estar conscientes de esta influencia. Y también debemos ser enseñables, saber entender y romper viejos esquemas y viejos paradigmas y asumir nuevos. Siempre como base la palabra va a estar vigente, pero también nuestro hermano Sergio nos recordaba que debemos abrazar a las personas con gracia en el estado que vengan, en las condiciones que se presenten. Podemos abrazar a discípulos que potencialmente van a ser discipuladores para otras personas en el reino de Dios. Muchas gracias, Tomás. Las siguientes 3 preguntas relacionadas con el discipulado, Sergio, si tú las podrías contestar, por favor. La primera es, ¿cómo discipulamos a quienes fueron drogadictos o alcohólicos? Muy bien. Primero, requiere mucha paciencia y lucha espiritual. Quisiera recordar lo que el apóstol Pablo nos dice al respecto en el libro de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se requiere una fortaleza extra, hermanos, porque las personas que han estado envueltas en droga o en alcohol muchas veces han estado envueltas también en asuntos espirituales y sus mentes han estado cautivas y han estado presas de muchas mentiras. Son personas depresivas que también han aprendido muchas mañas en cuanto a sus relaciones con otros, ¿ya? Dice el Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este consejo es muy importante porque vamos a ver cuando el alcohólico o drogadicto ha salido hace poco de estas adicciones,
que realmente no está libre de toda una serie de cadenas y malos hábitos. Salen una y otra vez. Entonces, ahí no debemos confundir y decir, bueno, esta es una persona mala, etcétera, sino recordar esto: nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra esta persona que a veces va a poner a prueba nuestro compromiso por él. El alcohólico o drogadicto, parte de su enfermedad es destruirse y destruir a los que están a su alrededor. Por eso hay una enfermedad del pariente del drogadicto, del alcohólico, y ellos también necesitan terapia porque están siendo destruidos sistemáticamente por una especie de culpa de nunca poder terminar de ayudar a su pariente alcohólico o drogadicto. Y esto lo usa bien el alcohólico drogadicto y los chantajea, los extorsiona, los manipula. Entonces, mi consejo es: nunca idealicemos al alcohólico o drogadicto. Ya pueden llegar a ser muy crueles y egoístas, pero en ese sentido jamás nos estrellemos contra ellos, sino hagamos la lucha espiritual. Si el Señor te da la victoria, tendrás un discípulo que ha tocado fondo. El drogadicto alcohólico normalmente es una persona que te puede decir de qué color y de qué oscuridad es el fondo, ¿no? Entonces, esta persona puede ayudar a muchos, pues los comprende, ¿no? Sin embargo, no debes dejarte manipular. Una vez un alcohólico me dijo lo siguiente: yo he trabajado con alcohólicos y también con drogadictos. Y entonces él dijo: el único momento que siento deseos de dejar de beber por mí mismo, me dijo, es cuando el frío y la dureza de la calle son más fuertes que mis deseos de beber. O sea, ellos necesitan llegar al fondo para comenzar a pensar y decir, bueno, ya basta, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que dejarlos saborear las consecuencias de sus actos, no protegerlos ni dejarnos aprovechar. Ten por seguro que si te ven débil, se van a aprovechar de tu paciencia, de tu economía y de tus sentimientos. ¿Ya? Con esto quiero simplemente advertir que debes tener un amor quizás muy grande por la persona que ha vivido estas cosas y lo necesitan. Ellos necesitan ese amor, necesitan ese apoyo incondicional. Y si el Señor te ha puesto una persona alcohólica, drogadicta o ¿no? O sea, que está viniendo de este pasado, es porque el Señor ha visto que en tu corazón hay una capacidad tremenda de dar y tienes una paciencia también que puede usar el Señor para discipular a esa persona. No te corras de discipularlo, pero estas prevenciones te van a servir para que no veas o que no pienses que, bueno, estabas avanzando y de pronto, ¡pum!, hay una recaída o algo pasa y dices todo mi trabajo en vano, ¿no? Sigue adelante hasta que el Señor te diga, bueno, ya fue suficiente. Muchas gracias, Sergio. Quisiera pasarte otras preguntas, por favor, para que las respondas. Esta pregunta dice: sin ser líder, ¿cómo puedo saber quiénes son las personas que Dios me dio para que las discipule? Amén. En primer lugar, hermanos o hermano, el que hizo esta pregunta, hermano, hermana, no hemos dicho aquí en los seminarios que debiera ser un líder de la iglesia para discipular. Ya, si ya eres padre o madre, ahí tienes a tus hijos para empezar a discipular, ¿no? Si eres dependiente de un trabajo, el Señor te puede dar la vida de tu jefe. Y si tienes un corazón para ayudar a alguien que quiere recibir tu ayuda, acércate y ayúdale. Entonces, no hagamos del discipulado una categoría muy exclusiva, hermanos, porque vamos a encajonar algo que es la gracia de Dios, ¿ya?
El primer paso del discipulado son relaciones comprometidas con base en la palabra de Dios. Eso sí tiene que estar claro. Relaciones comprometidas con base en la palabra de Dios. Y ahí distinguimos un poco lo que Munir nos aclaraba, que no es solo consejería. No confundamos una relación de discipulado con una relación de consejería, donde se habla un tema, se resuelve y bueno, y puede quedar ahí. ¿Ya? Acá estamos viendo el futuro, como decía Munir, de la semejanza con Cristo, ¿no? Ahora, hay muchos materiales que te pueden ayudar si es que eres una persona que no está muy compenetrada en la palabra de Dios. Puedes echar mano a muchos materiales de discipulado. El segundo paso del discipulado es el crecer juntos en el conocimiento de Jesucristo por medio de la obediencia a su palabra. Y aquí tampoco necesitas ser un líder. Si digamos tú en tu tiempo con Dios sientes que ha llegado el día para ayunar junto con la persona que estás ayudando, invítale. Dice, ¿sabes qué? Voy a ayunar, ¿no quieres unirte? Vamos a orar. Y quizás él nunca ha ayunado, entonces está aprendiendo a obedecer a Jesucristo junto contigo. O le dices, vamos a visitar a tal persona que está enferma, o vamos a ir a la cárcel esta vez, o qué te parece si vamos a predicar el evangelio a una plaza, o qué te parece si visitamos a tal y otra persona que están alejados del Señor. Y entonces, si tú eres obediente al Señor y lo involucras en tu obediencia al discípulo, es suficiente. Él va a ir viendo poco a poco cómo es que tú escuchas de Dios, cómo es que Dios te usa en estas circunstancias, y viéndote va a ir creciendo, ¿no? Entonces, yo lo comparo mucho a la paternidad, a ser padre, y me gusta mucho el modelo de paternidad que hay en la zona andina, ¿no? La madre se echa al bebé en el hombro o como es en la espalda, ahí en el aguayo, y se la lleva al campo y ahí están cosechando la papa o ahí están preparando la comida, etcétera. Y el niño crece en compañía de los padres en una actividad adulta, pero no por eso él es ajeno, ¿ya? Entonces, si tú estás siendo padre, involucra a esos jóvenes espirituales en todo lo que es tu caminar con Dios. Y aparte, obviamente, ten tus reuniones con ellos para poder profundizar en la consejería o en el estudio de la palabra más profundo, en escucharle y todo lo que hemos aprendido, ¿no? Pero esto es importante, ser como un padre. Y la verdad es que los que somos padre nunca hemos aprendido a hacerlo hasta que hemos tenido nuestro primer hijo. Gracias, Sergio, por esa respuesta bastante orientadora. Una pregunta más, Sergio. La Iglesia ha olvidado su propósito de misión integral en el modelo de Jesús. ¿Cómo podría retomarlo en este tiempo? Ustedes han participado, o no sé si la persona que hizo esta pregunta participó del primer módulo, Iglesia Saludable. Y la iglesia saludable tiene 3 indicadores: fe, esperanza y amor. Pablo no nos habla de muchos métodos o muchos modelos y muchos nombres, que está bien, con los años han venido y son aportes muy valiosos. Pero en la misma palabra tenemos estos 3 conceptos orientadores para retomar una iglesia saludable. Fe significa conocer a Jesucristo a través de toda la escritura y obedecerlo en consecuencia. Debiéramos enfocarnos las iglesias en el conocimiento de Jesucristo a través de toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y motivar a las iglesias a obedecer lo que estamos conociendo de él. Esto es central. Pareciera muy obvio,
Pero la verdad es que a veces nuestra fe está basada en otras cositas y nuestro conocimiento de Jesús está un poco pobre. La esperanza tiene que ver con unirme a Dios en sus propósitos. Si conozco los propósitos que tiene para mi vida, si conozco los propósitos que tiene para mi iglesia, si conozco los propósitos que tiene para mi nación, es como un río. A mí me gusta esta ilustración. Me sumerjo en el río de Dios y me dejo arrastrar por él. Y la verdad es que entender sus propósitos a nivel personal, eclesial y nacional es perfectamente posible al estar conociendo a Jesucristo, porque es lo que Él está haciendo donde yo estoy, quiero que esté el que me sirva, dice el Señor, ¿no es cierto? Entonces, si le estamos conociendo al Señor y discerniendo en nuestra vida diaria, automáticamente vamos a ir entendiendo qué propósitos tiene y me uno a esos propósitos. Y ahí sí, me comienzo a enfrentar con muchas cosas que quizás están mal en mi familia, en la sociedad, y me enfrento en oración y en amor y con la verdad, etcétera, etcétera. Y ahí está lo que es misión integral, resultado de la esperanza cristiana. Y finalmente, el amor. El amor lo habíamos presentado en ese módulo como el descender al encuentro de nuestro prójimo, cruzando las puertas del Hades, si fuera necesario. El amor es misionero, sí o sí. Y es el fruto que Dios quiere cosechar. El Señor dice en su palabra, Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es el fruto que el Padre quiere cosechar? Es el amor. Es el fruto del Espíritu Santo, que se traduce en relaciones de saludables, en relaciones de entrega, de aporte, etcétera. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Miren cómo el permanecer en Cristo, el estar conociéndole a Él, nos lleva inmediatamente a ser fructíferos, es decir, a dar el fruto del amor, y esto va a llevarnos a la misión integral. Entonces, en pocas palabras, concentrémonos en fe, esperanza y amor en nuestra iglesia y vamos a ver los resultados. Muchas gracias, Sergio, por tus respuestas. Pastor, Amén, gracias a ti. le reitero la pregunta, la número 13. ¿Podríamos decir que el crecimiento numérico es proporcional al discipulado que se hace en la iglesia? Muy buena pregunta. El crecimiento numérico no es la meta final, es solo el resultado. Es el resultado de algo. El crecimiento es integral, que obviamente incluye el crecimiento numérico. Quiero referirme a un texto en Génesis 1:28, muy precioso, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos algunos elementos que tienen que ver con esa administración de Dios que nos ha dado a nosotros sus mayordomos. Y como mayordomos en nuestra vida, en lo que hacemos en la iglesia, podemos tomar como referencia estos aspectos. Primero, les dice fructificar, es decir, dar frutos. Se trata de dar los frutos. Para dar un fruto hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? La raíz, la savia, la solidez de la planta, etcétera. Y eso hace que dé fruto. Pero el segundo aspecto es el multiplicar los frutos, la multiplicación
es natural, la multiplicación es bíblica en el discipulado. En Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. En otra versión, en la Biblia de las Américas, dice, en aquellos días, como se multiplicara el número de los discípulos. Entonces, ese término crecer en realidad podría entenderse como multiplicar. Entonces, la multiplicación está en el corazón de Dios. Los números están en el corazón de Dios, aunque no son la meta. Tiene que haber ciertas cosas que deben estar funcionando para que haya esa multiplicación. El tercer elemento aquí en Génesis 1:28 es expansión. Entonces, primero es dar fruto, segundo es multiplicar el fruto, tercero, expandir. Y el cuarto elemento, y es el que quiero resaltar aquí, dice señorear, sojuzgar, señorear. Y aquí nos habla de todo el proceso anterior, el dar fruto, el multiplicar el fruto, el expandir el fruto dentro del buen gobierno, dentro del orden. No es multiplicar por multiplicar. No pensemos que el éxito está en este mes he ganado 100 almas para Cristo, 70 se han discipulado. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. 70 se han bautizado, perdón. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuáles son los otros elementos? El crecimiento es integral. El discípulo crece en relaciones, crece en obediencia. El discípulo crece en entendimiento. La iglesia crece en amor, por ejemplo, lo que decía Sergio, la iglesia crece en fe, la iglesia crece en esperanza. Entonces, si lo vemos como está planteado en la pregunta, obviamente el crecimiento numérico se va a dar si hay salud, si la vida de la iglesia tiene los elementos básicos que hagan que la planta, nuestra iglesia, dé esos frutos y se multipliquen con orden, con buen gobierno, con buena organización. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta dice, ¿qué hacer con la persona que quiere discipular, pero no quiere ser discipulada, pensando que ya sabe la palabra de Dios? Creo que ya hablamos un poco de esta pregunta en la anterior sesión, pero voy a enfatizar algunos aspectos. Primero, todos somos discípulos, es decir, nunca dejamos de ser discípulos. Podemos ser hijos espirituales, podemos ser jóvenes espirituales, podemos ser padres espirituales, pero algo que no dejamos de ser es discípulos. Lo habíamos mencionado que las metas del discipulado que habíamos encontrado, por ejemplo, en Efesios 4, las metas del discípulo que va a desarrollarlas durante toda la vida, incluye la última que dice llegar a la estatura de Cristo, a la medida de la estatura de Cristo. Habla de crecimiento en ser como Cristo, en ser maduro, preparado para toda buena obra. Habla de nuestro crecimiento en fe, en la unidad de la fe, algo de lo que decía Sergio. Entonces, toda nuestra vida cristiana vamos a necesitar ser discipulados y discipular. Como decía Tomás, el concepto de ser un discípulo está unido necesariamente, no se puede separar, a ser un discipulador. Y el momento que yo solo quiero discipular sin ser discípulo, y ser discípulo es ser discipulado, entonces rompo ese principio. Y me vuelvo una persona, perdón que lo diga, pero que no doy confianza a mis discipulados, porque yo exijo algo que yo no soy. Yo quiero modelar algo que yo vivo, que yo soy bien, que yo lo hago bien primero para mentorear o discipular a otros. Gracias, Pastor Munir. La siguiente pregunta, Tomás, tú tienes experiencia en esto
y va a ser muy enriquecedor que la compartas. ¿Cómo debemos empezar el discipulado en una iglesia? Bueno, Gavisita, justamente ayer tuvimos la oportunidad de afianzar esta en una segunda sesión en la iglesia acá en Oruro y quiero dar algunos consejos prácticos. Primero, que es necesario consolidar el compromiso de los pastores y del liderazgo oficial. Hemos hablado de repensar la gran comisión. Pastor Munir nos ha explicado muy bien cada término y cada verbo, y el guardar no es conocimiento, sino es hacerlo vida y una vida trascendente. Entonces es importante que lo que han recibido estas 5 clases pasadas lo revisemos y no solamente estemos convencidos, sino estemos comprometidos y este compromiso sea trascendido a la iglesia local. Luego, es importante evaluar todas las áreas sugeridas en este módulo. Hemos hablado de herramientas para evaluar a la iglesia, al discipulador, el conocimiento sobre el discipulado, al discípulo mismo, y cuando la iglesia es evaluada en todas estas áreas, ojo que estas no son medidas frías, sino deben ser asumidas en los resultados con una dispersión de gracia también, pero hay que ajustar las áreas donde hay un desbalance intencional que no corresponde a una iglesia saludable. Luego de esto, es importante reclutar en el cuerpo oficial o en la misma membresía todas las personas que quieran asumir el proceso de manera intencional y comprometida. Estamos seguros de que Dios está llamando en estas 5 semanas pasadas a pastores y a líderes a poder ser discípulos, ser discipuladores. Luego, es importante elegir los materiales y las herramientas que facilitan el proceso, sin ponderar estos recursos sobre las relaciones. El discipulado son relaciones. Por el momento no podemos tener relaciones presenciales, pero sí tenemos en los entornos virtuales el desarrollar relaciones comprometidas y saludables. Entonces, hay muchas herramientas. El pastor Munir la anterior semana nos estaba compartiendo las que en nuestro ministerio estamos considerando y aplicando. Nuestro hermano Sergio ha sacado también un material y tenemos las presentaciones, los recursos para infundir motivación también a las iglesias que así lo quieran. Estamos para servirles en esto. Luego definan los días, el día de cada semana y los horarios también. Expliquemos la metodología y las demandas a los participantes, las tareas previas y el seguimiento posterior. Y lo más importante, permanezcamos con gozo. Al principio va a generar expectativa, va a haber mucho interés y a veces suele ser que mediante van dándose las sesiones hay luchas. El enemigo va a estar vigente en sus ataques, tu carne y muchas cosas que podríamos hablar en lo que hemos comentado acerca de los desafíos de ser discípulo, pero permanezcamos con gozo y esto va a hacer que nuestra iglesia crezca en esto que es fe, esperanza y amor también. La siguiente pregunta, Pastor Munir, ¿por qué cree que nos hemos alejado tanto de ser y hacer discípulos a ser solo cristianos de domingo y no de cada día como la primera iglesia? Gracias, Gaby. Antes de responder la pregunta, quiero añadir algo más a lo que compartía Tomás. Él dio pasos muy importantes. Y quisiera resaltar en el primero y muy importante, empezar con nosotros, con cada uno de nosotros como pastores y líderes. Eso ya lo hemos dicho antes, pero es muy importante repetirlo. Si yo, quien va a dar el modelo, quien quiere introducir el modelo de discipulado en mi iglesia y quiero llevar mi iglesia de solo tener el concepto a el programa y hacer una iglesia discipuladora, tiene que empezar conmigo y con los que están a mí alrededor, los más cercanos, en este caso, mi equipo pastoral, mi equipo ministerial. Y en ellos tengo que vivir el modelo. No cometamos el error de mañana, bueno, hemos decidido entrar al discipulado y a partir del próximo semestre todo el mundo entra a un grupo de discipulado. Se van a abrir, no sé, 10, 15, 20 grupos de discipulado y en el tiempo que resta del año van a morir directamente. ¿Por qué? Porque no ha empezado
viviendo primero el liderazgo, el discipulado, el modelo, y transferirlo en ese crecimiento gradativo, en el principio de la semilla de mostaza. Ese un apunte más a lo que decía Tomás. Entonces, ¿por qué nos hemos alejado tanto de ser y hacer discípulos? Bueno, hemos perdido, como decíamos antes, el sentido de la gran comisión, el modelo de la gran comisión, que es el discipulado relacional en el modelo de Jesús. Otras cosas, hemos confundido el discipulado con el currículum, con la doctrina. Obviamente tiene doctrina, tiene currículo, tiene palabra, pero lo hemos enfocado en eso, la clase, con la enseñanza solamente. Y a eso podríamos añadir otros aspectos como haber creado estructuras que ahogan las relaciones. Hemos tenido tantas actividades, nos hemos vuelto tan activistas, pero no hemos seguido procesos de crecimiento. Hemos trabajado mucho los aspectos externos de la iglesia, comenzando en nuestros templos, incluso en nuestras vidas, cosas de afuera y no de adentro. Realmente tenemos que repensar, como decíamos, la gran comisión, el tema de las relaciones, cómo se conectan nuestras relaciones en la iglesia, cuál es el modelo de liderazgo que los líderes están proyectando hacia la iglesia. Lo que tú seas como líder o como pastor, ese va a ser el techo de crecimiento de tu iglesia. No va a ir más que eso. El enfoque que tú le des, el corazón que tú tengas como líder o como grupo de líderes, eso es lo que la iglesia va a vivir y va a reproducir. Por eso es importante hacer ajustes muy importantes y serios en nuestra vida como líderes y en nuestro enfoque del discipulado. Muchas gracias, Pastor Munir. Tenemos 2 preguntas más que quisiera que Tomás las responda. La primera pregunta dice, ¿qué hacer cuando la iglesia prioriza los ministerios y no el discipulado? Bien, pienso que la triste realidad es que muchas de las congregaciones en este tiempo han ponderado áreas del ministerio y este pasado domingo escuchaba un mensaje que titulaba Vacas Sagradas y eso hablaba de la asignación que hacemos a veces como líderes o como pastores a diferentes áreas del servicio sobre el Señor para el cual estamos haciendo ese servicio. Entonces, incluso sobre las personas para las cuales hacemos ese servicio. Entonces, definitivamente una iglesia saludable tiene prioridad en el evangelismo, tiene prioridad en el discipulado, en las misiones y en la ayuda al prójimo. Podríamos hablar mucho acerca de esto, pero hemos también infundido que el concepto de iglesia saludable va a siempre tender a crecer en fe, esperanza y amor. Estos 3 impulsan un discipulado intencional al evangelismo y a las misiones. Si una iglesia está invertida en esto, tiene que considerar el hacer estas cosas como de manera intencional y como prioridad de sus actividades y de todo lo que es y hace. Ahora, hemos recibido recursos en estas 5 semanas, tenemos la responsabilidad de aplicarla primero en nuestras vidas y en la iglesia local donde hoy por hoy estamos sirviendo. Y seguramente vamos a encontrar resistencia en algunos niveles de liderazgo que priorizan todavía aspectos tradicionales, estructurales, y no es necesario irrumpir con rebeldía o con afrentas, más al contrario, comenzar en nuestras vidas, comenzar con quienes son llamados a esto que es necesario reponer en este tiempo tan difícil para la iglesia y comenzar a contagiar, a ser trascendentes, porque este llamado es innegociable y vamos a ver que la mano de Dios también va a tocar los corazones de estas personas y de los líderes que todavía están priorizando otras cosas, lejos de hacer discípulos, lejos de evangelizar, lejos de mandar a las misiones y lejos de ayudar de manera práctica a nuestro prójimo.
Muchas gracias, Tomás, por esta respuesta y quisiera lanzarte otra pregunta, por favor. ¿Cómo evalúas la escuela dominical desde el punto de vista del discipulado? Miren, no solamente la escuela dominical, sino que al restaurar este ADN, le vamos a decir así, del discipulado en el liderazgo de la iglesia, un resultado inminente de esto es que todas las áreas ministeriales van a recibir los beneficios de este mandato. Hace 2 clases nuestro pastor nos compartía un cuadro donde vemos diferentes aspectos de una iglesia no discipuladora y de una iglesia discipuladora. Por ejemplo, en el estudio bíblico, una iglesia que no discipula no tiene un planteamiento de aplicación real, se queda en conceptos y en generalidades. Sin embargo, una iglesia que es discipuladora separa tiempo significativo para la aplicación en grupos pequeños, en tareas para la siguiente sesión. Entonces, en el área del mensaje dominical también, una iglesia que no discipula, el mensaje viene a ser sin seguimiento, sin preparación de parte de los oyentes. Alguna vez, recuerdo cuando era niño, el pastor preguntaba allí en la iglesia cuando teníamos la clase conjunta, le decíamos, y preguntaba, ¿se recuerdan que hemos hablado en la anterior clase? Y muy pocos, o algunas veces nadie recordaba. Y esa es la realidad, creo todavía en algunos casos. Espero que este tiempo hayamos aprendido a hacer lo que es una iglesia discipuladora, pero en el caso de la escuela dominical concretamente, cuando una iglesia no tiene este entendimiento del discipulado, más y más va expandiéndose en esa cultura donde la escuela dominical va a llegar a suprimirse, donde existe un enfoque en contenidos y no en una vida práctica. Estamos transmitiendo palabras, estamos transmitiendo quizá historia, pero no estamos mostrando al Dios y al Salvador en esta interacción con la palabra. Pero en una iglesia discipuladora, la escuela bíblica dominical o escuela de líderes, como plantea este cuadro de David Confield, hace discípulos con subgrupos, relacionamientos comprometidos, tareas previas, aplicación y rendición de cuentas. Entonces son diferencias cardinales entre una iglesia no discipuladora y no solamente otra vez el estudio bíblico. Vea que sus líderes de alabanza, sus líderes de la escuela dominical van a ser núcleos de discipulado crecientes y multiplicadores. Si usted como pastor, como líder, retoma este llamado a ser discípulo y luego ser discipulador. Durante la clase de hoy han llegado 3 preguntas más. Muy bien, la primera dice, si uno tiene una consulta importante y confidencial sobre el matrimonio, ¿a quién se le debe hacer la consulta prioritaria? ¿Al pastor de la iglesia o al mentor? Entonces, Es una buena pregunta. Las iglesias que son pastor-céntricas generalmente van a hacer toda pregunta al pastor. Ese es un problema porque el pastor se vuelve el cuello de botella. Viéndolo de arriba abajo, el pastor que trabaja en equipos, y estaba viendo en el chat un buen comentario de Miguel de Colombia que decía que el mentoreo es un proceso que se hace en equipo y tenemos que aprender a trabajar en equipos. Y Tomás también lo decía, tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones y tenemos que tener especialistas, tenemos que tener gente que tiene gracia para ministrar matrimonios y darles autoridad para que ellos trabajen los temas de matrimonio con la gente. Entonces, la respuesta directa a la pregunta sería a quién hago mi consulta al ámbito de mi discipulado o mentoreo. Si no lo tengo, porque me parece que estás dudando, ¿a quién le pregunto? Si tengo un ámbito de mentoreo y discipulado donde intencionalmente soy acompañado en mi matrimonio, mentoreo matrimonial, obviamente lo voy a hacer a él. Hay aspectos que quizás el mentor o discipuladores de una iglesia necesitan llevar al cuerpo pastoral, obviamente deben hacerlo también. Y ahí es reconocer nuestras limitaciones y también trabajar en equipo. gracias, pastor. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se relaciona el ministerio del discipulador con el pasado y el presente del discípulo? Bueno, básicamente todo discipulado, mentoreo en lo posible debe enfocarse en el futuro, porque estamos
formando discípulos para la vida, como dice la palabra de Dios, para buenas obras, útil para corregir, para instruir en justicia, es decir, para ir hacia adelante. Obviamente, a veces, muchas veces, o casi siempre es difícil ir adelante cuando el pasado pesa, cuando el pasado ha dañado y no he salido de un cuadro de daño y de dificultades en el pasado. Entonces, en un tiempo puede enfocarse en trabajar en el pasado, en la vida del discípulo, del mentoreado, para que sane. Obviamente, todo el tiempo necesitamos ir avanzando y sanando, pero hay heridas profundas, hay cuestiones muy arraigadas, como decía Sergio, por ejemplo, en el caso de los exdrogadictos o personas que han salido de un divorcio tormentoso, de una situación difícil y tienen muchas heridas. Hay que trabajar enfocándonos en esas heridas para preparar ese discípulo para el futuro, es decir, para crecer en el futuro. Entonces, dependiendo de la situación de cada corazón. Y la última pregunta, Pastor Munir, dice, ¿cuál sería la función del pastor desde el punto de vista del discipulado? Es el primer buen discípulo de Cristo, el ejemplo, el modelo. El pastor debe ser un discípulo de Jesús y debe tener un discipulador, debe tener un grupo de discipulado donde él rinde cuentas, donde es acompañado, donde puede hablar de sus asuntos. Entonces empieza con él. La relación del pastor y el discipulado es que él es discípulo y él va a formar discípulos, siendo discípulo, comenzando por sus líderes más cercanos y luego avanzando hacia toda la iglesia. No sé si Sergio o Tomás quieren añadir algo a cualquiera de estas preguntas. Me gustaría añadir algo a la última. En las escrituras se puede ver que el liderazgo siempre es plural. El liderazgo, cuando el Señor trabajó, no trabajó con 1 o 2, estableció 12. Y de ahí había un grupito de 3. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos esa dinámica entre Pedro, Santiago, Juan. Vemos esa dinámica de liderazgo plural. Cuando Pablo envía, por ejemplo, a Tito a Creta para que estableciese ancianos, dice, para las iglesias en Éfeso, perdón, llama a los ancianos de la iglesia. En fin, siempre vemos liderazgo plural. ¿Qué significa esto? Significa que el modelo del pastor, digamos, Superman, podemos decir, que está intentando hacer todo, es un modelo quizás que lo hemos obtenido de la cultura y lo hemos aplicado a las iglesias, pero el modelo bíblico yo veo es liderazgo plural y con un mayor entre iguales. O sea, siempre tiene que haber alguien que toma la última decisión, obviamente, en un equipo. Y ese es el mayor entre iguales. Pero qué precioso es ver cuando en un equipo de liderazgo hay relaciones de discipulado internamente. O sea, son el presbiterio que se le llama, ¿no? O sea, los ancianos de la iglesia, entre ellos el pastor, obviamente, y está en una relación de mutua dependencia, de rendir cuentas, de relaciones comprometidas. Esa iglesia, hermanos, yo les digo, el Señor, como dice el Salmo, el Señor va a enviar bendición, vida eterna, salvación, porque los hermanos están aprendiendo a vivir juntos en armonía. Pero donde no hay este tipo de relaciones a nivel de liderazgo, surgen luchas de poder, celos, rivalidades, desconfianza, muchas cosas que trascienden hacia el cuerpo, ¿no? Y los miembros están a veces a favor de uno, a favor del otro, no ven. Es como en una familia, el papá por su lado, la mamá por su lado, y los hijos a veces toman partido y los usan para sacar sus caprichos. Muchas veces pasa eso en las iglesias, ¿no? Cuando el liderazgo no aprendió a trabajar en equipo.
Entonces, yo quisiera que salgamos de aquí con esta claridad. O sea, solito no, el liderazgo tiene que aprender a trabajar en equipo, y el modelo del pastor solitario con demasiada carga de autoridad y los demás ahí abajo no es un modelo bíblico, ¿no? Es un modelo cultural.